Libertad democrática. Con un déficit para nuestro país de alrededor de 90,000 millones de dólares. Los aranceles del 15 al 25 al 50% que México aplicará a juguetes, autos, cosméticos, electrodomésticos y otros productos agrupados en 1.463 fracciones arancelarias pretenden demostrar que el país no es trampolín para que lleguen mercancías que buscan ingresar a Estados Unidos, según lo ha señalado Rosendo Gutiérrez Romano en el Universal. En este esquema, cuando México toma la decisión en este año de imponer aranceles a China y otros países asiáticos, es importante destacar que los aranceles aprobados por el Senado de la República, que comienzan a partir del mes de enero del 2026, y ese factor se llama China. China se ha convertido en el país que produce el mayor número de bienes, de productos de todo tipo, industrializados y tecnológicos del mundo. China tiene el primer nivel mundial de producción de chips, por ejemplo. Ese fue el gran problema. Cuando México se tendió en los brazos de estas empresas, de estas grandes naciones, México dejó de invertir en desarrollo interno y tecnológico. Entonces, y además empezamos nosotros a importar, es decir, a comprar más productos de Asia que lo que nosotros producimos en México. Empezamos a comprar más televisiones, radios, pantallas de cine, todas las cosas que ustedes pueden, celulares, laptops, computadoras, todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta vehículos, ¿no? Porque incluso hasta las grandes fábricas norteamericanas de vehículos como Chevrolet o como Chrysler, pues empezaron a comprar vehículos hechos en China. O sea, con la marca Chevrolet o con la marca Chrysler, pero producidos en China, fabricados en China. O producidos en México, pero con componentes asiáticos, ¿no? Chips asiáticos, componentes asiáticos. Entonces, las motos, por ejemplo, Itálica, la ensamblan en México, pero todos los productos son de Asia. O sea, todo el armado se hace aquí, pero los productos son del extranjero. Son chinos, principalmente, y coreanos. Entonces, todos estos aspectos están provocando que ahora, con la política arancelaria, pues nos estemos haciendo harakiri, ¿sí? Porque esto tenía que haber sido paulatino, pero de la noche a la mañana imponer aranceles entre el 5 y el 50% en todos los productos de origen oriental. Dice el gobierno mexicano que solamente representan como el 8%, eso es mentira. Yo invito a todos los que nos están escuchando y viendo que en sus casas o en donde se encuentran revisen las cosas que tienen a su alrededor. Ropa, zapatos, aparatos, hasta vasos y platos, ¿no? Y me chequen qué dice la parte donde dice hecho en. Y van a encontrar que el 90% o más del 90% de lo que traen, tu ropa, los relojes, todo lo que tenemos, dice Made in Taiwán, Made in China, Made in Corea, Made in Vietnam, Made in India, precisamente a los países a que les estamos imponiendo aranceles. Pero es que el problema de... Déjame terminar. Todo eso, toda esa cantidad enorme de productos hechos en China, van a tener ahora un impuesto para que se puedan vender en México. ¿Cuántos productos que tienen ahorita en sus casas o en donde se encuentren
dice Made in USA. Casi ninguno. Entonces, ¿qué nos venden con el Tratado de Libre Comercio? Hay que reconocer también, Cuauhtémoc, que México en esta parte de la imposición de aranceles, de la noche a la mañana a todos los productos asiáticos, debió de haber habido un análisis más profundo sobre la economía nacional, porque la imposición del arancel a los productos chinos, al final de cuentas, lo que va a afectar es al consumidor. Y el consumidor es toda la gente que nos está escuchando, tú y yo y todos los que estamos aquí, los que nos ven, los que nos escuchan, los que no nos ven y los que no nos escuchan, el vecino, el de la otra casa, el de la otra calle, el taxista, el carpintero, el plomero. Entonces, el profesionista. ¿qué deberíamos de hacer? Espérame. Quedarnos cruzados de brazos y decir que vengan los productos. No, pero es que perdóname que te lo diga. Pero pues, o sea, no hay sueldos, no hay ganancias, no hay desarrollo, y además sí hay impuestos, porque en realidad son impuestos, que al final del camino que los va a pagar es el ciudadano de a pie. Perdóname que te lo diga, pero es ilógico aplaudir una política que va a empobrecer más a la gente y que la va a hacer caer más en su poder de adquisición. Pues nos encontramos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática, y como siempre empezamos estos programas al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable, y por el progreso del género humano comenzamos. Nos encontramos sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano para servirles, y estamos aquí para tratar un tema muy interesante que es fundamental para que revisemos como siempre las políticas públicas económicas que están sucediendo en nuestro país. Hoy tenemos un tema que tiene dos aristas importantes. Una, la fluctuación de cómo va a ir México en el tema económico el próximo año, 2026. Estamos haciendo este programa ya a finales del año, pasando la Navidad, y sabemos ahora que con motivo de la imposición de nuevos aranceles, el gobierno mexicano a todos los productos que vienen de Asia, hechos y fabricados en Asia, pues se imponen aranceles, y esto pues va a tener un impacto económico muy fuerte en la vida nacional. Pero tiene esto que ver con el tema de la relación política, económica, diplomática que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, porque de alguna forma, aunque el gobierno no lo esté aceptando como tal, pues la imposición de estos aranceles tiene mucho que ver con la presión norteamericana en temas económicos, y sobre todo en la víspera del análisis de la negociación o renegociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y tiene que ver más allá incluso con nuestras relaciones diplomáticas y nuestras relaciones políticas que tenemos con el país vecino, que además de ser nuestro país vecino, pues es la primera potencia de Occidente, y obviamente pues México tiene muchos intereses insertados y de alguna manera entrelazados con la economía norteamericana, y aspectos que pues trascienden a los temas económicos, como lo hemos platicado en otros programas, como el tema de migración, el tema de la seguridad pública, todo el tema del fentanilo, el trasiego de drogas, en fin, son temas que tienen una relación muy estrecha con el tema arancelario, pero también tienen las aristas de los efectos positivos o negativos que pueden provocar al interior de nuestro país. La intención de este programa es ver desde varias ópticas esta situación. El licenciado Velasco tiene una óptica interesante que la va a manifestar, yo tengo la mía, y la idea de esto es que abarquemos el universo en un programa muy concreto, muy pequeño, pero tratemos de abarcar el universo de posibilidades que representa y los retos que vamos a tener como mexicanos el próximo año y los próximos años venideros.
porque de que va a haber un impacto y que hay un impacto económico y social en todo esto, lo hay. Entonces, vamos a tratar este tema y pues voy a cederle la palabra al licenciado Cuauhtémoc Velasco para que él empiece a dar una pequeña introducción sobre el tema y obviamente empiece a expresar su punto de vista para continuar en el análisis de este contexto. Aquí, para decirlo con más precisión y con claridad, no solamente son los aspectos que ha mencionado el licenciado Cano, sino también una cuestión que es de fondo. Es decir, si México debe cambiar su alianza con Estados Unidos por China. Esto prácticamente se ha comentado a título personal, pero no hay una discusión sobre ese particular. Y yo creo que es el momento, coincido con lo que hemos platicado Juan José y un servidor, es el momento de que nosotros revisemos a fondo ese dilema o esa disyuntiva. Y quisiera comenzar señalando que la revista Forbes dio a conocer la lista de las 100 mujeres más poderosas de este año, y ahí está Claudia Sheinbaum, posicionada en el número 5, por debajo de la presidenta de la Comisión Europea, de la presidenta del Banco Central Europeo y de las primeras ministras de Japón e Italia, según lo destacó Manuel Peregrino en su columna del Universal. Sin duda, ese reconocimiento no es gratuito. Obedece al desempeño de nuestra presidenta de la República en 2025, que ha tenido que hacerle frente a las embestidas del presidente Trump, que no son solamente de manera o de naturaleza arancelaria, y también ha tenido que afrontar los retos económicos ocasionados por el déficit de las finanzas públicas en 2024, que limitaron el gasto público en 2025, es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y originaron una pesada carga presupuestal derivada de la deuda pública que heredó el actual gobierno y de las erogaciones por el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el interoceánico Pemex, la Comisión Federal y el peso económico de subsidios sociales a distintos sectores de la población, y también ha tenido que hacerle frente a la violencia criminal que disparó la política de abrazos no balazos. Por si esto fuera poco, se agrega el diseño de nuestras relaciones comerciales mediante la implementación de aranceles a productos provenientes de regiones con los que no existen tratados comerciales, como lo ha mencionado el licenciado Cano, particularmente China. En el 2024 el comercio total con el gigante asiático alcanzó casi 130,000 millones de pesos, con un déficit para nuestro país de alrededor de 90,000 millones de dólares. Los aranceles del 15 al 25 al 50% que México aplicará a juguetes, autos, cosméticos, electrodomésticos y otros productos agrupados en 1.463 fracciones arancelarias pretenden demostrar que el país no es trampolín para que lleguen mercancías que buscan ingresar a Estados Unidos, según lo ha señalado Rosendo Gutiérrez Romano en el Universal. Y eso, a juicio de las autoridades económicas de nuestro país, pues va a fomentar la sustitución de importaciones y permitirán inversiones para proveedores en 2 o 3 años. O sea, no es una cuestión nada más de comercio, sino que está en juego la sustitución de importaciones y que en México se puedan instalar inversiones para proveedores que demorarán 2 o 3 años. A su vez, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, por primera vez, este es un hecho muy importante, busca que Pemex deje atrás la lógica del rescate permanente y transite hacia la autosustentabilidad operativa y financiera,
con una estrategia, nótese, menos ideológica y más técnica. Se trata de fomentar un perfil financiero que tenga una mayor aceptación por las empresas calificadoras. Y en el plano operativo también se busca que Pemex lleve a cabo un rediseño profundo de su relación con el capital privado, cosa que es muy importante, estableciendo disciplina financiera y una mejora real en la producción y rentabilidad, con una apuesta relevante y también más polémica. Este es otro asunto muy delicado que tiene que ver con el shale gas, que ha sido rechazado tradicionalmente y en particular en el sexenio pasado como algo que deba de hacer Pemex o el gobierno mexicano. Se está buscando reducir la deuda de Pemex y que obviamente sea una deuda manejable, que no tenga que estar dependiendo de los recursos que le aporta el gobierno federal. Esto es muy importante subrayarlo por la importancia que tiene y por el alcance que representa, porque está significando cambios y modificaciones muy importantes en las directrices políticas y económicas del gobierno mexicano. En suma, a mi juicio, Estados Unidos comparte 3.000 kilómetros de frontera con México y China está muy lejos. No estamos en condiciones de distanciarnos de Norteamérica, pero sí podemos avanzar con una estrategia menos ideológica y más técnica, como lo está haciendo la presidenta Sheinbaum. Ese es mi punto de vista. Bueno, una vez escuchado lo que comenta Cuauhtémoc, comparto mucho de lo que él está diciendo. Efectivamente, pues la relación entre México y Estados Unidos es una relación más estrecha. Primero, porque compartimos una frontera. Segundo, porque compartimos de alguna manera intereses de seguridad nacional muy importantes entre los dos países por la relación geológica, geográfica que tenemos. Y segundo, porque además, por esa misma relación geográfica, pues tenemos entre muchos temas el tema de la migración, el tema del trasiego de drogas o del crimen organizado, en fin, son muchos temas los que de alguna manera hacen que México y Estados Unidos estemos desgraciada o agraciadamente imbricados, unidos, ¿no? Como si tuviéramos un cordón umbilical, y que esto es muy imposible de romper. Eso es muy cierto. México no puede romper bajo ninguna idea una relación comercial, económica, política, migratoria y de seguridad con los Estados Unidos de Norteamérica. Definitivamente no podemos. Dependemos de manera estrecha de ellos y ellos también en muchos aspectos con nosotros. Entonces, cuando en las épocas del neoliberalismo el presidente Salinas se empujó el Tratado de Libre Comercio, pues fue uno de los grandes aciertos del desarrollo económico nacional. El TLC en ese entonces, de 1994, se convirtió en el detonante económico del país, de su momento, un detonante que hasta hoy, después de más de 30 años, pues nos ha llevado a ciertos niveles de desarrollo, a México, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, esto es importante destacarlo porque efectivamente sin ese tratado de libre comercio y sin esa interrelación política en varios temas con Estados Unidos y con Canadá, pues no podríamos crear el gran mercado que es América del Norte, y tampoco se podría explicar los estándares de desarrollo que tienen los tres países. Ojo, en México ha habido mucha pobreza. 70 millones de pobres nunca desaparecieron con el desarrollo del auge del Tratado de Libre Comercio, pero esto también respondió a políticas equivocadas en otros temas. Políticas sociales, políticas de distribución de la riqueza y políticas de justicia social que no se impulsaron durante el neoliberalismo y que sí se vinieron a impulsar con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
el tema de los programas sociales ha sido un gran acierto que reconoce el mundo entero, porque efectivamente es un mecanismo a través del cual se puede empezar a combatir la pobreza. Ojo, no se abate, se combate, pero no es suficiente, no lo es. Ahora, y una cosa importantísima es el hecho de que se hayan incrementado los salarios mínimos. eso es importantísimo. Porque pues, recordemos lo que decía Pedro Aspe, que el salario debería ser el ancla de la inflación, entonces se estuvieron conteniendo. Se indexaron aparentemente, decían que era una crisis y que iba a ser una crisis, sí, pues tienes razón ahí. Bueno, pero aquí es importante destacar varios aspectos. Miren, en el mundo existen de alguna manera 3 sistemas económicos que se han estado desarrollando en los últimos 100 años. Uno de ellos es el de la economía de mercado o economía de mercado, de libre mercado capitalista. Este se empieza a consolidar en el siglo XIX. En el siglo XVIII empieza a desarrollarse, se consolida entre el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo insertado en el tema de la revolución industrial. Inglaterra, pues, donde se hace la famosa revolución industrial. Este modelo económico de libre mercado se consolida a través de varios principios fundamentales. El primero es a través de la conformación de sistemas económicos, de recursos económicos nacionales. Empezó a impulsarse la industria muy fuerte en Francia y en Inglaterra, un ejemplo de ello. Después, el surgimiento de los mercados internacionales, con motivo del desarrollo de la industrialización, pues empezó a haber de alguna manera una competencia internacional por la producción de distintos bienes, y eso empezó a abrir un mercado internacional. En eso también tenemos el desarrollo de las tecnologías. La revolución industrial lo que trajo pues fue una revolución tecnológica, y eso le dio un auge enorme al desarrollo económico nacional e internacional a nivel de todos los países. Esto además vino acompañado de ideas de tendencia liberal, los famosos principios de la libertad, la fraternidad y la igualdad, que fueron como el fundamento ideológico de la revolución industrial. Y esto también nos lleva al desarrollo de los mecanismos de los sistemas financieros y monetarios de los distintos países. El desarrollo de toda la producción, la industrialización de los países, pues fomentó la necesidad de crear modelos económicos de financiación pues más sólidos. Se da un auge fuerte a la banca y se da un auge fuertísimo al tema de la consolidación monetaria a nivel de las naciones, las libras, el dólar, etcétera, etcétera. Este modelo económico pues es el modelo de la libertad económica, en donde el Estado tiene una menor participación en el control del desarrollo del comercio. Es decir, la fluctuación en este modelo la diseña exclusivamente el libre mercado, la oferta y la demanda. El Estado no regula tanto estos principios ni tampoco estas actividades, y el Estado se convierte solamente en un Estado protector de seguridad, que solamente brinda cierta estabilidad a la fluctuación del desarrollo económico privado. En este modelo, pues la iniciativa privada es la reina, ¿no? Las grandes empresas o corporaciones que van desarrollándose, pues son las más importantes. Acompañado de esto, surge otro modelo económico, el del sistema de la economía centralizada, o la economía que controla el Estado. Este sistema de economía centralizado es el sistema que se va desarrollando con los principios del pensamiento marxista-leninista. Tiene una tendencia más de carácter ideológica que de carácter económica. Recordemos que en el marxismo y en el leninismo, pues el planteamiento fundamental es que los medios de producción, o sea, las industrias,
todas las cosas que se producen están en manos de la iniciativa privada, y para este modelo dicen, bueno, pues esto tiene que cambiar. Los medios de producción no deben de responder únicamente al interés de la burguesía o de los capitalistas para obtener solamente ganancias, sino debe de estar y concentrarse en manos del proletariado, de los trabajadores. Los trabajadores son los que deben de tener los medios de producción, deben de ser dueños de los medios de producción, y toda la economía debe ser de carácter social. En este modelo el Estado ocupa un papel preponderante, tiene y mantiene el control político, el control económico, el control de todo el aparato productivo. En este modelo se hace a un lado a la iniciativa privada para darle un fomento a la iniciativa de la producción social. Las empresas pues son del Estado y trabajan para el Estado, pero supuestamente en beneficio del resto de la sociedad. Estos modelos, pues como podemos reconocerlos, pues se dio en un principio en China, cambió mucho el modelo político y económico en China, pero así inició, y pues también se trató de consolidar en su momento en la Unión Soviética, cuando antes de que desapareciera y se convirtiera en lo que ahora es Rusia, que hubo también una transformación. Recordemos la famosa perestroika, que fue una transformación de sus esquemas político-económicos. Y actualmente este modelo todavía rige en algunos temas en China, todavía rige en algunos países como Cuba y en otros países asiáticos que tienen este régimen, como Corea del Norte, en donde el Estado es el que tiene el control de todos los medios de producción y el control de toda la capacidad política y el aparato social. Y luego está el otro modelo, que es el mixto. El modelo mixto, este modelo mixto es el modelo de economía en donde se establece que la rectoría del Estado es en materia económica. El Estado establece un sector estratégico de la economía, pero el Estado permite la fluctuación de la iniciativa privada con la pública. Existen empresas privadas, existen empresas públicas, existe inversión nacional privada y existe inversión extranjera privada, que coinciden con la inversión pública para fomentar el desarrollo nacional, pero se marcan ciertos sectores estratégicos en donde el Estado tiene el control absoluto o de mayor fuerza, como es el energético principalmente. El Estado establece las bases de la competencia entre particulares a través de mecanismos legales, sistemas de competencia económica, etcétera, etcétera, pero permite esa fluctuación, ese desarrollo en donde la privada y la pública coinciden, y también se le da un poco el paso a la economía social, es decir, al surgimiento de empresas colectivas como son las cooperativas, por ejemplo. Esto suena, ¿verdad? Creo que quienes están escuchándonos pues nos suena, sí, efectivamente. México, después de la Revolución Mexicana, incluso hasta en el periodo neoliberal, que se conoce como tal desde el 94 al 2018, México no dejó de ser un país de economía mixta. Siguió manteniendo bases sociales, aunque en el neoliberalismo con más tendencia a la derecha, al liberalismo económico, pero siguió manteniendo las bases estrictas de la economía mixta en los artículos 25, 28 y 27 de la Constitución Federal. El 27 pues siguió manteniendo la propiedad social, por ejemplo los ejidos o las comunas, siguió manteniéndola. En el artículo 25 se siguió estableciendo la rectoría económica a manos del Estado, y en el artículo 28 se establecieron las áreas estratégicas de la economía, como era el petróleo y la energía eléctrica. Y hasta la fecha, incluso en el periodo neoliberal, ese mantuvo esas estructuras. Ese modelo, que es de economía mixta, es el que tenemos nosotros, es el que tiene nuestro país. Y es un modelo que desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista del desarrollo económico es el mejor, porque no se va a una tendencia extremista de la liberalización económica, ni tampoco se va a una tendencia extremista de la concentración del Estado en todos los ámbitos económicos y sociales. Ese modelo
de alguna manera centrado, pero que también puede considerarse un poco ambiguo, ha permitido de alguna forma que los gobiernos que han llegado al poder en nuestro país de alguna manera manipulen y desequilibren un poco la tendencia hacia dónde debe de estar el Estado mexicano. De 1994 al 2018, con los gobiernos neoliberales, se empezó un proceso de privatización de las empresas públicas. Recordemos que en el salinismo pues, se vendieron casi todas las empresas públicas, se entregaron a la iniciativa privada. Entre ellos pues, está Telmex, por ejemplo, los ferrocarriles y otras empresas. Y así fluctuó ese camino durante el periodo neoliberal con los gobiernos también panistas de nuestro país, pero nunca se dejó de mantener el control de las áreas estratégicas de la nación, como es el tema de la energía eléctrica y el tema del petróleo. Porque creo que hasta las tendencias más derechistas de nuestro país se han dado cuenta que es necesario que el Estado tenga ciertos controles políticos y económicos en esos temas. Ahora, ¿qué sucede posteriormente? Ya con el surgimiento de la 4T en el 2018, pues se echa atrás un poco algunas reformas neoliberales que tuvieron que ver con el estatismo, que tuvieron que ver más bien con la desincorporación de las empresas de Estado para pasarlas a la iniciativa privada, y ahora lo que se ha pretendido es restablecer cierta economía de Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hizo pues, fue como que darle una inyección de importancia mayor al Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, inversión del sistema de ferrocarriles nacionales, pero a cargo del Estado, la creación de una aerolínea del Estado mexicano, el surgimiento de una banca no solo de desarrollo, sino una banca de ahorradores a cargo del Estado, en fin, se está tratando de revertir lo que fue el periodo neoliberal con el periodo de la 4T, pero aún así la 4T ha mantenido ese sistema de economía mixta porque ha permitido el desarrollo de la inversión privada, nacional y extranjera. Esta no ha desaparecido. Recordemos simplemente que Telmex sigue en manos de empresas o de manos privadas. Ahora, esta tendencia tuvo mucho que ver con el tema del Tratado de Libre Comercio que se diseñó en 1994. Porque lo que pretendía ese proceso económico era industrializar y fomentar al país, pero también incrementar la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, crear el mercado del norte, que fue el mercado en su momento, el mercado más grande del mundo, por la cantidad de gente que la habita, pero sobre todo por la capacidad económica de los tres países. México es un país económicamente importante en el mundo y en ese sentido México ha tenido un proceso de desarrollo que le ha convenido también a los Estados Unidos en cuanto al diseño de intercambio de productos y mercancías y servicios. Entonces esto es fundamental porque a Estados Unidos también le sirvió. Pero ¿qué pasa con los procesos que se están viviendo? En Estados Unidos llega un proceso político que lleva al gobierno, al actual presidente Donald Trump, que es de una visión más nacionalista, de derecha, pero nacionalista. Y él está tratando de implementar un modelo que se aleja del libre mercado, pero no de las bases fundamentales del capitalismo. O sea, no se convierte en un país de economía centralizada, porque no es así, pero tampoco está manejando la idea de la economía mixta. Es más de derecha, pero una nueva visión de la economía que están planteando, en donde el desarrollo de la industrialización sea nacional y en donde las bases del comercio y del intercambio de productos y servicios las ponga Estados Unidos, las impongan ellos.
En una palabra, siguen la visión de un comercio exterior, pero con el control de los Estados Unidos de Norteamérica para todo el mundo. Por eso la imposición de Estados Unidos de aranceles a todos los países por distintos productos que le venden a Estados Unidos. Dice, si tú me vendes, pero yo te voy a imponer un impuesto para que ese producto que tú traes aquí a mi territorio, pues te cueste más, porque quiero que de alguna manera las empresas mejor vengan a producir a Estados Unidos y se fomenten empleos aquí y no se vayan esos empleos al extranjero. Eso es lo que está planteando la visión del presidente Trump. Mucha gente, Cuauhtémoc, ha dicho que lo que está viviendo el mundo es como una nueva era en donde ya el libre comercio no va a ser el sistema de desarrollo económico mundial. Esto no es tan cierto. Si nosotros analizamos realmente los intereses de Europa, de Asia y de América Latina, el libre comercio sigue siendo uno de los factores fundamentales para el desarrollo de estos países y sigue estando en el porvenir su visión para imponerlo, para continuarlo. Lo que sucede es que lo que ha cambiado en el escenario, yo diría en el tablero de ajedrez, es que Estados Unidos tiene al presidente Trump como cabeza de gobierno. Lo que realmente está manifestando a nivel mundial es la visión de un grupo político que gobierna actualmente Estados Unidos y que trae una tendencia más nacionalista. Pero recordemos que en los Estados Unidos pues se vive cada 4 años un proceso electoral. Y esa situación implica que en cualquier momento en Estados Unidos puede haber cambio y giro de gobierno. Y en ese sentido no sabemos si realmente estas políticas como tales que está implementando el presidente Trump sean también del interés de otros partidos como el demócrata en los Estados Unidos de Norteamérica, o la visión sea distinta. No sé si me explico. No creo yo que se esté viviendo un cambio de era, sino lo que se está viviendo es la presión de un grupo político en el gobierno del país occidental más importante del mundo. Eso es lo que realmente estamos viviendo. Pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro en el mapa electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, en este esquema, cuando México toma la decisión en este año de imponer aranceles a China y otros países asiáticos, es importante destacar que los aranceles aprobados por el Senado de la República, que comienzan a partir del mes de enero del 2026, son aranceles que van entre un 5 y un 50% de aplicación a 1.463 productos dentro del sector textil, de aluminio, de plásticos, dentro del sector industrial, dentro del sector automotriz, en fin, prácticamente todos los sectores de la economía. Y la medida aquí en el gobierno mexicano planteó establecerla que es para proteger 350,000 empleos. ¿Por qué? Porque en el escenario político del comercio exterior, efectivamente ha habido un factor que ha movido la balanza a nivel mundial dentro del comercio exterior de todos los países. Y ese factor se llama China. China se ha convertido en el país que produce el mayor número de bienes, de productos de todo tipo, industrializados y tecnológicos del mundo. China tiene el primer nivel mundial de producción de chips, por ejemplo, y de productos como televisiones, lavadoras, autopartes, insumos para la producción de otros productos. Entonces, ese punto que desequilibrió, que provocó un desequilibrio en toda la economía mundial, que es China, pues sí vino a cambiar, digamos, los valores de lo que se quería creer que iba a ser el libre comercio. El libre comercio como tal, el establecimiento de mercados a través de tratados internacionales entre varios países,
lo que buscaba era que se desarrollaran cada de estos mercados internacionales de manera justa y equitativa. Por ejemplo, que México produjera unas cosas, que Estados Unidos produjera otras, Canadá otras, y el intercambio entre todos pues iba a ser un gran mercado. Pero lo que nunca se pensó es que un país, que es China, principalmente, o sea, hay otros países de Asia, pero China es el principal, pues iba a llegar y iba a decir, a ver, México, yo pongo fábricas aquí en tu país para producir y venderle a Estados Unidos. Pero las tecnologías, el know-how, toda la producción, pues es China, ¿no? O sabes qué, México, yo te voy a vender a ti mercancía a muy buen costo, que tú después también vas a poder venderla a Estados Unidos, ¿no? En China tiene un déficit comercial con México muy grande, efectivamente, como lo ha dicho el gobierno mexicano, porque la balanza de pagos, que es la balanza comercial, en el comercio exterior, pues está ajustada a favor de China y menos de México. ¿Qué significa la balanza de pagos? Bueno, la balanza comercial es aquella que se define entre lo que yo le vendo y lo que ellos me venden. México le vende a China, por ejemplo, 1 millón, y China le vende a México 100 millones. Hay un desequilibrio enorme, ¿no? Yo le compro más a China que lo que ellos me compran a mí. Les compramos 130,000 millones de dólares, yo dije de pesos, son de dólares. Así es, de dólares, así es. Tenemos un déficit de 90,000 millones de dólares. Hay un déficit muy grande, y eso a nivel de todos los países del mundo. Entonces China se ha convertido en la base de la economía realmente capitalista, siendo un gobierno de socialista, ¿eh? Qué curioso, ¿no? China sigue manteniendo un gobierno socialista, pero su desarrollo económico es 100% capitalista. Es muy curioso, pero eso sucedió en China. Entonces, esta situación, ese factor que ha venido a cambiar el esquema del desarrollo económico mundial, es el que ahorita está en juego en todo esto que estamos hablando. Efectivamente, el desarrollo del TLC cometió un error, a mi gusto, en el tema del desarrollo para México. El error que se cometió principalmente fue que México dejó de desincentivar el desarrollo económico interno. Se dejó de desincentivar el desarrollo económico interno. Se dejó de desincentivar la generación de empresas en México. México dejó de producir, en realidad. Dejó de tener empresas que micro, medianas y grandes empresas, micro, pequeñas y medianas empresas que siguieran generando producción y desarrollo textil, de zapatos, de tecnologías, etcétera, etcétera. Porque para México fue más fácil tenderse en los brazos precisamente el nearshoring y decirle a China ven, decirle a Corea ven, decirle a Japón ven, decir aquí vente a poner tus fábricas y aquí pues ya le vendemos tus productos a Estados Unidos para que entres al libre comercio sin tener que tener un tratado comercial con Estados Unidos. Vienes y lo haces aquí, ¿no? Yo matizaría esa afirmación, Déjame terminar, ahorita te la dejo matizar. Ese fue el gran problema. Cuando México se tendió en los brazos de estas empresas, de estas grandes naciones, México dejó de invertir en desarrollo interno y tecnológico. Entonces, y además empezamos nosotros a importar, es decir, a comprar más productos de Asia que lo que nosotros producimos en México. Empezamos a comprar más televisiones, radios, pantallas de cine, todas las cosas que ustedes pueden, celulares, laptops, computadoras, todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta vehículos, ¿no?
Porque incluso hasta las grandes fábricas norteamericanas de vehículos como Chevrolet o como Chrysler, pues empezaron a comprar vehículos hechos en China. O sea, con la marca Chevrolet o con la marca Chrysler, pero producidos en China, fabricados en China. O producidos en México, pero con componentes asiáticos, ¿no? Chips asiáticos, componentes asiáticos. Entonces, las motos, por ejemplo, Itálica, la ensamblan en México, pero todos los productos son de Asia. O sea, todo el armado se hace aquí, pero los productos son del extranjero. Son chinos, principalmente, y coreanos. Entonces, todos estos aspectos están provocando que ahora, con la política arancelaria, pues nos estemos haciendo harakiri, ¿sí? Porque esto tenía que haber sido paulatino, pero de la noche a la mañana imponer aranceles entre el 5 y el 50% en todos los productos de origen oriental. Dice el gobierno mexicano que solamente representan como el 8%, eso es mentira. Yo invito a todos los que nos están escuchando y viendo que en sus casas o en donde se encuentran revisen las cosas que tienen a su alrededor. Ropa, zapatos, aparatos, hasta vasos y platos, ¿no? Y me chequen qué dice la parte donde dice hecho en. Y van a encontrar que el 90% o más del 90% de lo que traen, tu ropa, los relojes, todo lo que tenemos, dice Made in Taiwán, Made in China, Made in Corea, Made in Vietnam, Made in India, precisamente a los países a que les estamos imponiendo aranceles. Pero es que el problema de... Déjame terminar. Todo eso, toda esa cantidad enorme de productos hechos en China, van a tener ahora un impuesto para que se puedan vender en México. ¿Qué es un arancel? Un arancel, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior en su artículo 12, son cuotas de tarifas de impuestos generales de exportación e importación, principalmente de importación, las cuales pueden ser ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor de la aduana, específicos cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y mixtos cuando se trate de la combinación de los anteriores. Existe en México una ley, la Ley de Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones, donde se establecen ya concretamente las tarifas que se van a pagar. O sea, entre el 5 y el 50% están fijadas en esa ley de acuerdo a cada uno de los productos. No todos los productos tienen el 50%, fluctúan entre el 5 y el 50%, pero sí son 1,400, casi 1,500 productos. Bueno, este asunto, yo creo, perdóname que te lo diga, Cuauhtémoc, pero es una política equivocada de México el simplemente imponer aranceles porque dicen que es para proteger 350,000 empleos. Bueno, si la idea era proteger 350,000 empleos, ¿por qué ahorita con la presión de Estados Unidos? ¿Y por qué no hace 6 años que llegó el presidente López Obrador? Bueno, es que yo dije, quería hacer un matiz. El gran problema de nuestro país es que se entregó en brazos de China y de otros países orientales, es decir, les abrió las puertas completamente a costa de la producción nacional, y muchos productos que se producían en México dejaron de ser competitivos. Exactamente. Y tuvieron que comprarse en el exterior. La bronca del mundo es esa. Y eso es lo que hay que corregir. Es lo que estamos diciendo. Y es lo que estoy diciendo. México cometió el error al manejar el Tratado de Libre Comercio en no incentivar el desarrollo comercial. Pero no fue el Tratado de Libre Comercio nada más, Pero fue el factor fundamental. Fue una cuestión de apertura hacia China y hacia estos países. Pero derivado del TLC. Deliberadamente. Pero derivado del TLC, ¿me entiendes? ¿Por qué derivado del TLC?
Pues porque era más fácil, ¿sí? Traer mejor industrialización de otros países para meterlo a Estados Unidos. Es decir, ¿qué le vendo yo a México? México, ¿qué le vendo a Estados Unidos? Hace un rato comentaba cuántos productos que tienen ustedes en su casa dice Made in China o Taiwán o otros países. No, pues digo, fue una inundación la que, pero ahora díganme, la que vivimos. ¿cuántos productos que tienen ahorita en sus casas o en donde se encuentren dice Made in USA? Casi ninguno. Entonces, ¿qué nos venden con el Tratado de Libre Comercio? Allá viene el secreto de todo esto. El Tratado de Libre Comercio tenía un espíritu interesante, bueno, positivo, muy propositivo. Pero no fue el Tratado de Libre Comercio nada más, ¿eh? Fue un aspecto ideológico lo que prevaleció. Venía con una propuesta muy interesante de desarrollo económico, el Tratado de Libre Comercio. Pero el problema es que en el fondo se convirtió en un tratado de desarrollo de libre comercio de energéticos, más que de comercio real. ¿A qué voy? Estados Unidos sí le vende a México algo muy importante: gas, gasolina y derivados de petróleo. Eso es muy importante. Y gas también. Señalar gas, gasolina, ¿sí? Y México a su vez le vende a Estados Unidos petróleo, crudo. Y además México le vende a Estados Unidos grano, jitomate, aguacate y muchos otros productos agrícolas, ¿sí? Y Estados Unidos nos vende productos agrícolas como maíz, transgénico por cierto, pero maíz. Bueno, ¿a qué voy? Que en realidad lo que iba a ser un tratado de desarrollo comercial general, en donde venían muchos sectores, el industrial, el de zapatos, el textil, el de aluminio, el de vidrio, el de otros productos, todos los productos que se puedan imaginar que conozcamos, se convirtió al final del camino se sectorizó en solamente los temas de estrategia nacional y de estrategia norteamericana. Por lo que tú quieras, pero así se hizo. Mira, no fue el Tratado de Libre Comercio el causante de una situación así, fue las tendencias ideológicas prevalecientes en México en los últimos años. Yo creo que no fue una tendencia ideológica, y te lo voy a matar con esto. Si hubiera sido un tema de tendencia ideológica, o sea, una tendencia de los grupos neoliberales del PRI y del PAN, pues cuando llegó López Obrador hubieran cambiado la escena, y no la hicieron. No es un tema de ideología, es un tema de que México se echó, exactamente como bien dijiste, en los brazos de China y de otros países asiáticos, y se dieron cuenta que era mejor. O sea, no hubo un sector empresarial en México que levantara la mano y dijera: oye, espérate, es que el gobierno, tenemos que producir. El gobierno fomentó eso y desplazó a la producción nacional. Había, por ejemplo, la elaboración de zapatos, y se vino abajo. Bueno, de textiles, y se vino abajo, pero fueron por las importaciones de China y de otros países orientales. Otro factor importante que también se dejó de lado es el apoyo a la industria social, a la empresa social. Por ejemplo, desde el 2018 México llegó con un gobierno de supuesta izquierda. Pero dime tú, ¿qué fomento al cooperativismo se ha dado en nuestro país? Ninguno. Es más, se están haciendo políticas que afectan al cooperativismo mexicano. Actualmente, aparte de estos impuestos ad valorem de los aranceles, que son impuestos a todo lo que le compramos a China y al resto de países asiáticos, ¿sí? A todo esto le vamos a aumentar el IEPS a otros productos, que es el impuesto especial a productos y servicios. El IEPS que se está creando para el 2026 para evitar supuestamente la obesidad en México, pues es el impuesto a todos los productos azucarados, los refrescos concretamente.
los refrescos como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, todos estos refrescos. Bueno, pero resulta que entre todo ese universo de productos existe también la BOIM, la Pascual, la cooperativa Pascual. Una cooperativa que produce en México, hecha por mexicanos, y es una cooperativa, es decir, los trabajadores son dueños de la empresa y ellos obtienen, aparte de su sueldo, un haber cada periodo de cierre de cuenta sobre las ganancias generales y las utilidades de la empresa. ¿Sí? Son cooperativas. Y ellos le compran a México productos mexicanos. O sea, ellos producen los insumos para producir sus refrescos son mexicanos. Le compran azúcar a las empresas mexicanas, ¿no? Le compran plástico a empresas mexicanas, vidrio a empresas mexicanas, frutas a productores mexicanos. Y ahora el impuesto les va a hacer que aumente el costo de sus productos. Ellos, por ejemplo, han sufrido durante años el bloqueo del imperialismo económico capitalista. Muchas empresas, hasta hace poco, les negaban la posibilidad de distribuir sus productos. Incluso a la fecha, si ustedes van a cualquier supermercado, van a encontrar stands enormes de Coca-Cola y Pepsi-Cola y todos sus productos, y pequeños espacios muy reducidos para BOIM y Pascual. Entonces, aparte de la férrea lucha que han tenido que enfrentar contra las empresas transnacionales y las políticas económicas neoliberales, ahora resulta que hasta los gobiernos de izquierda les parten la cara. Eso definitivamente es una equivocación y hay que corregir. Este fue un pequeño ejemplo para decirles que incluso en el tema de la imposición de aranceles a productos chinos, supuestamente por proteger 350,000 empleos, en realidad el fondo de esto no es eso. El fondo de esto, y vamos a ser realistas, y hay que decir las cosas con su verdadera nombre, es la subordinación que México está siendo sometido hacia Estados Unidos. Tú mencionaste, por ejemplo, que Forbes le dio un reconocimiento a la presidenta por sus grandes logros, por la lucha que tiene, etcétera, etcétera. Sí, yo no desconozco que Claudia Sheinbaum es una mujer muy valerosa y que ha estado teniendo que sortear una situación muy difícil frente a el aborazamiento del imperio, concretamente los Estados Unidos de Norteamérica, de su presidente. Un presidente que hoy nos se tiende la mano y mañana nos vuelve a dar una pedrada, ¿no? Un gobierno que nos dice, hoy estás bien, pero mañana nos vuelve a imponer aranceles, mañana nos vuelve a atacar que por el agua, que por esto, que por lo otro, con total desdén y capricho, que es muy difícil incluso negociar con alguien que te descalifica cada rato. Entonces, hay que reconocer que esto ha sido un gran logro de Claudia y de su equipo político, incluyendo al equipo de la diplomacia, como Roberto Velasco y como el propio Juan Ramón de la Fuente, o el propio Marcelo Ebrard, que en materia económica pues está dando la batalla. Es muy difícil. O sea, eso no desconozco esos valores importantes. Pero hay que reconocer también, Cuauhtémoc, que México en esta parte de la imposición de aranceles, de la noche a la mañana a todos los productos asiáticos, debió de haber habido un análisis más profundo sobre la economía nacional, porque la imposición del arancel a los productos chinos, al final de cuentas, lo que va a afectar es al consumidor. Y el consumidor es toda la gente que nos está escuchando, tú y yo y todos los que estamos aquí, los que nos ven, los que nos escuchan, los que no nos ven y los que no nos escuchan, el vecino, el de la otra casa, el de la otra calle, el taxista, el carpintero, el plomero. Entonces, el profesionista. ¿Qué deberíamos de hacer? Espérame. Quedarnos cruzados de brazos y decir que vengan los productos. No, pero es que perdóname que te lo diga. Pero pues, o sea,
no hay sueldos, no hay ganancias, no hay desarrollo, y además sí hay impuestos, porque en realidad son impuestos, que al final del camino que los va a pagar es el ciudadano de a pie. Perdóname que te lo diga, pero es ilógico aplaudir una política que va a empobrecer más a la gente y que la va a hacer caer más en su poder de adquisición, porque todo va a aumentar. Lo que debió haberse hecho primero es un análisis profundo sobre qué áreas de desarrollo económico puede incentivar México para que entonces sí empiece a elevarse la productividad nacional. ¿Tú crees que de la noche a la mañana México va a poder sustituir todas las mercancías que se compran de Oriente por producción nacional? No, habrá que hacer una selección de productos. No, hombre, Y pero no se indiscriminadamente. seleccionó. Perdóname, pero en particular, El porcentaje del arancel está especificado, desde el 50%. del 5 al 50%. Del 15 al 50%. No, del 5 al 50%. No, aquí tengo ya la ley incluso. Del 5 al 50%. Así está manejado esto. Ahora, te voy a decir una cosa. Dentro de todos estos temas, además, en conclusión para mí, yo creo que México no tiene por qué dejar de reconocer la necesidad de que debemos de impulsar que se vuelva a renegociar el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, porque es importante para los tres países. O sea, sí es importante seguir manteniendo esa alianza económica y en otros temas. Pues eso no podemos romperlo, o sea, no se puede romper, al contrario. Se tiene que fortalecer el desarrollo regional. Eso no hay ninguna duda de eso. Pero eso no implica que México tuviera que renunciar a poder crear también tratados comerciales con China, con Corea del Sur, con Vietnam, con la India y con otros países asiáticos que también compramos productos. O sea, México pudo también plantear la posibilidad de crear un tratado de libre comercio con China precisamente para tratar de establecer bases sólidas que permitan hacer que sea menos inequitativo el tema de la balanza de pagos, de lo que yo le compro y lo que ellos me compran. Un tratado de libre comercio con China pudo haber impulsado la necesidad de que China nos comprara más a nosotros, más de lo que nos compra ahora. Y sobre todo, esto tiene que ir acompañado de una política de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, Cuauhtémoc. Bueno, México no puede. esta es una cosa que yo he postulado y que lo he repetido muchas veces. México no puede dejar, te voy a decir, de luchar, de impulsar, que se empiece a desarrollar tecnología en México, para entonces tener empresas mexicanas también de tecnología. Hay que hacerlo. La innovación es la forma en la que la tecnología así va a permitir una mejor Y productividad. así le han hecho muchos países Exactamente. que utilizando la innovación han hecho cambios económicos importantes. Por supuesto. Entonces, México necesita hacerlo. Por ¿sí? supuesto, pero no viene entrelazado en todo esto. El Plan México, por ejemplo, no tiene un apartado de empresas sociales. No toma en cuenta las cooperativas, el fomentar más cooperativismo, no solamente las cooperativas que existan, como la Pascual, que la acabo de mencionar, sino fomentar otras que se puedan ir creando, sociedades de consumo social, sociedades de producción social, para que entonces también haya un desarrollo social en el tema de la economía. Pero el gobierno actual está fomentando mucho y con tecnologías. la economía social. No, pero no, eso es mentira. Eso, perdón que te lo diga y sí te lo mato. Es mentira. No hay una sola política sólida de cooperativismo en México. Fuerte. Mencióname cooperativas. Digo, pues yo lo que he visto es una dinámica de apoyo a la economía social. ¿Dónde están? A ver.
Digo, a mí me ha tocado asistir a foros. No, foros, pero mencióname las empresas. ¿Dónde están? No, digo, pues es un proceso. No, pero... De Pero foros... decir tajantemente que no se está... Permíteme que te lo diga. De foros tenemos 20 años haciéndolos. No, mira, no. No hay un fomento al desarrollo cooperativo. Porque además siempre se asocia la cooperativa con los procesos artesanales, que no estoy en contra de ellos. Pero no, hay que ir dándole el brinco. Hay que crear cooperativas de desarrollo tecnológico. Pues, o sea, ¿por qué no? En China las hay. Entonces, yo creo que esto es importante destacar, porque la imposición de aranceles, como lo plantearon de una manera, a mi juicio, sin un análisis realmente detallado, Sí, minucioso. El análisis se hizo No, detallado. perdóname que te lo diga, pero la imposición de aranceles fue de la noche a la mañana porque dieron un volantazo de política, mientras que hace un año el secretario de Economía decía que el propio Trump con los aranceles iba a dar un balazo en el pie y que eso no iba en contra de un desarrollo económico. Ahora decimos lo mismo que Trump. Defendemos los empleos, queremos que se queden en México, queremos que haya más productividad. Ahora traemos el mismo discurso de Donald Trump. No, pero no te lo diga. Pero no se ha copiado, no ha sido la intención copiar a Donald Trump. No, claro que México sí. está respondiendo a una necesidad económica. No, eso no está... No podemos seguir... No, eso no es una respuesta. La Perdóname que cantidad te lo de diga. cosas que importamos de China. No es una respuesta al desarrollo que requiere nuestro país, porque de la noche a la mañana lo único que van a provocar es inflación. Y la inflación la pagas tú, la pago yo, la pagan todos los que nos oyen. Pero no aumentan los sueldos. Los sueldos mínimos aumentarán. Sí, aumentarán los sueldos mínimos en la hoja. Pero en la práctica muchas empresas no pagan el sueldo mínimo porque contratan a medios tiempos. O pagan un poco más del sueldo mínimo, pero aún así no es suficiente. Tienen en marcha una estrategia para producir en 2-3 años. La estrategia de producción, mira, el Plan México, por ejemplo, reúne, y también el otro plan que hizo el ingeniero Slim, reúne a las grandes industrias. O sea, ahí veo yo a los Slim, a los Bayeres, veo ahí a los de FEMSA, ¿no? Incluso a los que, según López Obrador, eran la mafia del poder, ¿no? En México. Ahí los veo reunidos con el gobierno izquierdista de Morena, ¿no? Pero yo no veo ahí, perdóname que te lo diga, no veo la representatividad de pequeñas y medianas empresas. No está representada. No está tampoco representada el sector empresarial social, las cooperativas u otro tipo de formas de empresa social. No están representadas. No hay una política de incubamiento de empresas para que empiecen a surgir nuevas industrias. No hay tampoco una política de inversión, de financiamiento directo a las empresas micros, pequeñas y medianas. Digo, si me hablas de AT&T, de Telmex, o América Móvil, o de Televisa, bueno, pues estamos hablando ahí de las grandes corporaciones, otra vez, pero no estamos hablando de la base social que puede impulsar el desarrollo económico nacional desde su base. Y para esto, para poder haber creado esto y desincentivar supuestamente la compra de productos chinos, tendría que haber productos que lo sustituyan. Y perdóname, ¿qué empresa mexicana va a sustituir, por ejemplo, a Samsung? ¿Qué empresa mexicana va a sustituir a LG? ¿Qué empresa mexicana va a sustituir a Huawei? ¿Qué empresa mexicana va a sustituir incluso las tecnologías de los autos americanos que utilizan insumos chinos? Los chips. La información precisa. No la tienes porque ni la hay. Porque hay todo un planteamiento sobre no, pues sí, pero de la noche a la mañana ya por lo pronto al ciudadano de a pie ya le pusieron el pie.
para que ahora pagues más. Es que no puedes tú No, argumentar eso para que mira, el gobierno ningún gobierno, México se quede cruzado de escúchame, brazos ningún ante un gobierno hecho de que es tan izquierda, grave para el país. yo te lo voy a 130 plantear. mil millones de dólares. No, yo te lo voy a plantear así. Ningún gobierno, por eso te estoy diciendo. 40 mil millones de dólares. Por eso estoy de diciendo, pues hagamos un tratado comercial con China. Pues La respuesta era esa. ¿Cuál en conclusión pero debe ¿por qué de el ser? tratado? ¿Por qué el tratado que nos va a llevar 2 o 3 ¿Cuál años en llevarlo a cabo? conclusión? ¿Cuál en conclusión es, a mi juicio, lo que debió haber hecho el gobierno mexicano? Sí, seguir impulsando la negociación del TEMEC, ¿sí? Impulsar tratados comerciales con China y otros países de Asia, impulsar el desarrollo de la producción y la productividad mexicana. El tema de lo hecho en México está bien hecho, sí, hay que impulsarlo, pero hay que impulsarlo con hechos reales, con recursos directos a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. No, perdóname, no impulsarlo con los grandes capitalistas de México, que a final de cuentas siguen ganando y van a seguir ganando, ¿no? Vuelvo y te repito, ¿qué empresa mexicana si algo hemos va a sustituir a si por algo a hemos peleado Samsung? porque se ponga en marcha acciones que beneficien a la pequeña empresa y a las pymes, y a las pymes. Al final del camino, ¿quiénes se van a beneficiar con la imposición de aranceles a los productos orientales? ¿Sí? Otra vez, como siempre, el crimen organizado. Porque les cerraron el paso del fentanilo, les están cerrando el paso del huachicol, pero les están abriendo el paso de la fayuca, el famoso tráfico de mercancías. Es una visión muy... Es que es la realidad. Muy parcial. No, es la realidad. Yo te voy a decir, en los años 70, ¿sí? Los años dorados del crimen organizado en el tema de la famosa, del contrabando, de productos de todo tipo. Los años 70, la época dorada de donde crece esa fama que se le dio a algunos mercados negros, porque pues obviamente no pagaban impuestos, como el famoso mercado del Centro Histórico de México, Tepito, etcétera, etcétera. No estoy en contra de ellos, o sea, yo simplemente estoy diciendo, ahí se fomentó en aquel entonces el contrabando, y muy fuerte. Y no se producía en México, Al final de cuentas no se producía porque tampoco había políticas de desarrollo de producción. ¿Sí? Ahí iba la gente a comprar tenis, ahí iba la gente a comprar ropa, ahí iba la gente a comprar aparatos, ahí iba la gente... Pues es lo que se va a hacer ahora otra vez. O sea, un mercado negro en donde la gente no va a poder ir a comprar, por ejemplo, un producto mexicano que te cuesta un par de zapatos que te van a costar quizá 2,000, 3,000 pesos, pues ¿quién los va a pagar? ¿No? Pero entonces, pues al mercado negro, porque pues ahí les van a costar 500 pesitos, igual, pero ahora es negro, porque no paga impuestos, pero además es negro. No, mira, yo creo que esto sí debe haber tenido un análisis, una reflexión más fuerte, más profunda. No estoy en contra de la imposición de aranceles. Y iniciar negociaciones con China para un tratado. No estoy en contra de la imposición de aranceles, ¿no? Yo sinceramente pero creo que sí lo que tenían se que hizo, haberse analizado lo que se ha hecho de una manera más es tranquila. positivo. No, yo creo que seguimos la receta que nos impusieron desde Estados Unidos. Este gobierno de izquierda aparentemente sigue recibiendo recetas del Fondo Monetario Internacional. Ahora no, ahora lo cambiaron por las recetas del gobierno del presidente de Donald Trump. Esa es mi conclusión. Creo yo que podemos impulsar un desarrollo económico, podemos impulsar la industria nacional, sí, efectivamente, hay que impulsar a la industria nacional para que México compre y consuma lo hecho en México, pero para eso se requiere una gran política de industrialización que no se crea de la noche a la mañana con la imposición de aranceles a los productos que se consumen generalmente por nuestro pueblo mexicano. Con eso creo yo concluyo mi visión. Esa es una visión, a mi juicio, parcial, ¿no? Y muy sesgada, porque yo lo que veo son acciones de parte del gobierno para responder. No, yo también veo acciones del gobierno, pero creo yo que no son acciones que hayan sido reflexionadas con mayor lógica. Definitivamente no.
porque si hubiera con qué sustituir todo lo que se consume de Medio Oriente y de Oriente, pues te diría, pues adelante, pero no lo hay, Cuauhtémoc. Simplemente los chips de los automotores son chinos. ¿Quién los va a producir? Los chips. Va a poder haber tecnología para empezar a producir chips. Hay iniciativas y proyectos. Las iniciativas son magníficas. Aquí en México. México siempre ha tenido. Fíjate firmes. que, ¿sabes en qué México sí es el primer lugar? En eso. En iniciativas y en buena voluntad. Porque la buena voluntad de este gobierno fue que los pobres dejáramos de ser pobres, ¿no? Pero resulta que no, seguimos saliendo millones de pobres, o sea, los 75 millones de pobres siguen siendo pobres. Que tengan ahora un poco más algunos de recursos por el apoyo social, sí, pero no los va a sacar de pobres. La única forma en que un país salga realmente de la pobreza es a través de su industrialización, de su desarrollo económico, del empleo, de la educación, de la salud, de la seguridad. Cuando México tenga estos aspectos garantizados, entonces sí saldremos de pobre. Bueno, yo creo que se está haciendo lo que se puede hacer, ¿no? ¿Tú consideras que hay que esperar a tener todas esas condiciones para poder salir adelante? Yo no estoy de acuerdo. Creo que primero deberían impulsarse esas condiciones y después dar el brinco a otra cosa. Y te voy a decir, al final del camino, la voz cantante de Donald Trump dirá si hay o no TEMEC. Yo en lo personal creo que no va a haber TEMEC. Lo que Estados Unidos va a impulsar son acuerdos sectoriales por país sobre algunos productos sectoriales, o sea, un tratado sobre algún producto X agrícola, un tratado, tratados y entre dos países de forma unilateral. Yo no veo realmente en las políticas de Donald Trump la intención real de querer mantener el tema del tratado comercial como se tiene. Ahora, vuelvo y repito, no es un cambio de era, es simplemente la visión de un gobierno que actualmente controla Estados Unidos. Bueno, esa es tu visión, ¿no? Pues esa es la... ¿Por hoy terminamos? Aquí, claro. Es un tema que seguiremos discutiendo. Me da gusto No, que al contrario. estés y ya ves, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos y muchas gracias. Estaremos Muchas en la gracias. próxima.